Hola, bienvenidos a otro contenido más de Real de los Deportes, donde estaremos llevándole todo lo que acontece en el maravilloso mundo del deporte. Así que si no te has suscrito, suscríbete, da like, comenta, activa la campanita y comparte para que así este video le llegue a más personas y así poder seguir creciendo y estén informados de todo lo que acontece en el maravilloso mundo del deporte: béisbol de grandes ligas, NBA, WNBA de mujeres, fútbol americano, fútbol soccer, hockey sobre hielo, baloncesto internacional, baloncesto local, pelota invernal, mundial de fútbol y todo lo que acontece en el maravilloso mundo del deporte. Así que si no te has suscrito, suscríbete, da like, comenta, activa la campanita y comparte para que así estés al día y estés informado en 30 minutos de todo lo que acontece en el maravilloso mundo del deporte. Y como de costumbre vamos a entrar en materia, pero antes de entrar en materia, desearle lluvia de bendiciones al país hermano de Venezuela, que está pasando por una gran tragedia, así a todo aquel que pueda aportar con un granito de arena, que aporte, que Venezuela lo necesita. Así que lluvia de bendiciones, conformidad, y que el Señor lo acoja al país venezolano. Ahora sí, y vamos a entrar en materia y vamos a hablar de la Copa Mundial de Fútbol, que está en su fase de grupo, ya llegando al final. En el día de hoy 6 partidos como cada día, donde ya pasaron los primeros partidos, donde Francia derrotó 4-1 al conjunto de Noruega. Senegal derrotaba 5-0 al conjunto de Irán. 2 partidos que van en curso. España ganando 1-0 en el minuto 90 ya con los minutos finales que le pone el árbitro, los minutos adicionales, 5 minutos le puso el árbitro a ese encuentro. España lo gana 1-0 a Uruguay. Y el encuentro de Cabo Verde y Arabia Saudita 0-0 en el minuto 90 también, con 5 minutos adicionales que le puso el árbitro. Así que más tarde se enfrentan Egipto e Irán a las 11 de la noche, y ese partido es en Washington. Y Nueva Zelanda enfrenta a Bélgica también a las 11 de la noche. Ese partido es en Canadá. Así que ahí están los resultados de los partidos en el día de hoy, los que ya pasaron, los partidos que van en curso y los 2 partidos que son más tarde a las 11 de la noche. Así que ahora vamos a ver las posiciones, porque ya hay muchos grupos que están en los 16avos, y nos vamos al grupo A, donde México con 3 juegos jugados, 3-0, con un +6 de diferencia, 9 puntos en la tabla de posiciones. Sudáfrica, que fue la sorpresa del Mundial, con 3 juegos jugados, un ganado, un empate y una derrota, con un -1, con 4 puntos en la tabla de posiciones. Corea del Sur eliminado, 3 juegos jugados, un ganado, 2 perdidos. Y Chequia, 3 juegos jugados, un empate, 2 perdidos, eliminado también. Nos vamos al grupo B, donde Suiza domina ese grupo en la primera posición con 3 juegos jugados, 2 ganados, con un +4 de diferencia, 7 puntos en la tabla de posiciones. Canadá en la segunda posición con 3 juegos jugados, un ganado, un empate, un perdido, con un +5, con 4 puntos en la tabla de posición. Y Eslovenia en la tercera posición, que pasó como mujer tercer lugar, con 3 juegos jugados, un ganado, un empate y un perdido, con una diferencia de un -1, con 4 puntos en la tabla de posición. Qatar eliminado del grupo B, ya eliminado. Nos vamos al grupo C, donde ese grupo lo domina el conjunto de Brasil, con 3 juegos jugados, 2 ganados, un empate, con una diferencia de un +6, con 7 puntos en la tabla de posiciones, seguido de Marruecos, que quedó en la segunda posición en el grupo C, con 3 juegos jugados, 2 ganados, un empate, con un +3, con 7 puntos en la tabla de posición. Escocia, eliminado, con 3 juegos jugados, un ganado, 2 perdidos, con un -3, 3 puntos en la tabla de posición. Y Haití, que jugó sus 3 partidos y lo perdió los 3, con un -6, 0 puntos en la tabla de posición, eliminado también. Nos vamos al grupo D, donde está Estados Unidos, 3 juegos jugados, los anfitriones, 2 ganados, un perdido, un +4 de diferencia, con 6 puntos en la tabla de posición, dominando su grupo. Australia en la segunda posición con 3 juegos jugados, un ganado, un empate, un perdido, con 4 puntos en la tabla de posición. Paraguay con 3 juegos jugados, un ganado, un empate, un perdido, un -2, con 4 puntos en la tabla de posición, pasa como mejor tercer grupo,
Paraguay, Turquía, eliminado con 3 juegos jugados, 1 ganado y 2 perdidos. Un -2, 3 puntos en la tabla de posición. Nos vamos al grupo E, donde Alemania quedó en primero en su grupo con 3 juegos jugados, 2 ganados, 1 perdido, con un +6, con 6 puntos en la tabla de posición. Costa de Marfil en la segunda posición del grupo E con 3 juegos jugados, 2 ganados, un +2 con 6 puntos en la tabla de posición. Y Ecuador, que pasó como mejor tercer lugar con ese juegazo que le ganó en el día de ayer 2-1 al conjunto de Alemania. Entonces pasa en el tercer puesto del grupo E el conjunto de Ecuador con 4 puntos en la tabla de posición. Curazao eliminado. Nos vamos al grupo F, donde Países Bajos domina su grupo con 3 juegos jugados, 2 ganados, 1 empate, un +6 con 7 puntos en la tabla de posición. Japón quedó en la segunda posición en el grupo F con 3 juegos jugados, 1 ganado, 2 empates, un +4 con 5 puntos en la tabla de posición. Y Suecia, que pasa como mejor tercer lugar con 3 juegos jugados, 1 ganado, 1 empate, 1 perdido y 4 puntos en la tabla de posición. Túnez eliminado. Nos vamos al grupo G, donde ese grupo está jugando en el día de hoy. Egipto, que juega ahorita a las 11 de la noche, tiene 2 juegos jugados. Con el de hoy completa los 3 juegos de la fase de grupo, 1 ganado, 1 empate. Tiene una diferencia de un +2, 4 puntos en la tabla de posición. Egipto domina ese grupo, el grupo G, un grupo que todavía no está nada decidido en ese grupo. Irán, con 2 juegos jugados, que juega hoy también, tiene 0 ganados, tiene 2 empates, obligado a ganar. El conjunto de Irán tiene 2 puntos en la tabla de posición. Bélgica tiene 2 juegos jugados, 2 empates, que creo que juega con Irán en el día de hoy. Tiene 2 puntos también en la tabla de posición. Y Nueva Zelanda, que juega con Egipto, tiene 2 juegos jugados, 1 empate, 1 perdido, 1 punto en la tabla de posición. Muy pegado ese grupo G, interesante. Nos vamos al grupo H, donde ya España está a ley de minutos para ganar su partido. Está ganando 1-0 el conjunto de Paraguay. Tiene una diferencia de un +4, tiene 4 puntos en la tabla de posición, dominando el grupo. Paraguay, 2 juegos jugados, con 2 puntos en la tabla de posición. Y si pierde en el día de hoy, creo que se ganará con 2 puntos. Cabo Verde, con 2 empates, y está jugando con Arabia Saudita y está en empate ya en el minuto 90. Empatará entonces con 3 puntos. Vamos a ver qué pasará en ese grupo. Interesante también, ya en el grupo I, Francia, que ganó su grupo, 3 juegos jugados, 3 ganados, 0 perdidos, una diferencia de un +8, 9 puntos en la tabla de posición. Noruega, que en el día de hoy enfrentó a Francia, donde Francia le ganó 4-1, 3 juegos jugados, 2 ganados, 1 perdido, un +1, pasa con 6 puntos en la tabla de posición. Y Senegal, que pasa como mejor tercer lugar, que ganó en el día de hoy 5-0 al conjunto de Irán, que ya está eliminado Irak. Entonces Senegal pasa como mejor tercer grupo del grupo I, con 3 juegos jugados, 1 ganado en el día de hoy, que ganó 5-0 al conjunto de Irak, 2 perdidos, un +2, 3 puntos en la tabla de posición. Nos vamos al grupo G. Ese grupo juega en el día de mañana. Argentina versus Jordania en el día de mañana, donde Argentina domina el grupo, 2 juegos jugados, 2-0, un +5 con 6 puntos en la tabla de posición. Australia está en la segunda posición con 2 juegos jugados, 1 ganado, 1 empate, 3 puntos en la tabla de posición. Argelia, 2 juegos jugados, 1 ganado, 1 perdido. Está interesante entre Argelia y Australia, que juegan en el día de mañana con 3 puntos en la tabla de posición también. Jordania ya eliminado con 2 juegos jugados, 2 perdidos, nada que buscar. Nos vamos al grupo K, donde tengamos un partidazo en el día de mañana. Ese partido yo creo que a las 8 de la noche, entre Colombia y Portugal. Colombia, 2 juegos jugados, 2 ganados, un +3 de diferencia con 6 puntos en la tabla de posición. Portugal en la segunda posición con 1 ganado, 1 empate, con un +5 de diferencia, 4 puntos en la tabla de posición. Mañana van a decidir quién queda
en primer lugar en ese grupo, en el grupo K, entre Colombia y Portugal. Un juegazo. República Democracia del Congo, 2 partidos jugados, un empate, un perdido, un -1, ya eliminado. Y Uzbekistán con 2 juegos jugados, 2 perdidos, también eliminado con un -7. El grupo K, que juegan en el día de mañana también. Nos vamos al grupo L, el último grupo, donde Inglaterra, con un ganado, un empate, empató en la última jornada, domina el grupo con un +2, 4 puntos. Gana con 2 juegos jugados, un ganado, un empate, con un +1, 4 puntos en la tabla de posición. Ese grupo también está interesante, a ver quién gana el grupo en el día de mañana. Croacia y Panamá. Croacia tiene 2 juegos jugados, un ganado, un perdido, un -1, 3 puntos en la tabla de posición. Y Panamá con 2 juegos jugados, 2 perdidos, ya eliminado. Así que ahí están las posiciones de la Copa del Mundo. Estados Unidos, México y Canadá 2026. Así que ahí están informados de cómo anda el Mundial de Fútbol. Ahora cambiamos de tema y pasamos al mejor baloncesto del mundo, la NBA, que está en su temporada muerta y se han dado unos cuantos traspazos. Por aquí lo tenemos y se lo vamos a informar. Y nos vamos con el primero, donde el conjunto de Detroit y Oklahoma City Thunder, donde Detroit recibe a Isaiah Joe y Oklahoma City Thunder recibe 2 selecciones de segunda ronda. Nos vamos con el otro traspaso, donde los Soines envían a LaMelo Ball a Minnesota Timberwolves y a Josh Green, y Shiloh Hornets recibe a Nash Ray y una selección del 2033 de primera ronda sin protección, 3 cambios de selecciones de primera ronda 2028, 2029, 2030 y 3 selecciones de segunda ronda 2029, 2032 y 2033. Se quedó sin pi el conjunto de Minnesota Timberwolves, pero en cambio recibe a LaMelo Ball y a Josh Green. Así que sigamos con los cambios en el mejor baloncesto del mundo, la NBA. Los cambios y los traslados que se han dado en las últimas 24 horas, donde el conjunto de Detroit Pistons traspasa a Isaiah Stewart, a Memphis Griffith, y Detroit Pistons recibe 3 selecciones futuras de segunda ronda. Nos vamos con el otro traspaso, donde el que todos sabemos, que nos sorprendió a todo el mundo porque fue de madrugada ese traspaso, nos levantamos con la noticia, donde Giannis Antetokounmpo llega al Miami Heat y Bobby Portis por 4 jugadores, y Milwaukee Bucks recibe a Tyler Herro, Carl Elware, Jeremy Jackson Jr., Kaspara Jacuzoni y 4 selecciones, una del 2026 de este año, selección de primera ronda, una del 2031, selección de primera ronda, otra del 2033, selección de primera ronda, otra del 2030, selección de primera ronda, y otra del 2033, selección de primera ronda. Se quedó sin pi el conjunto de Miami también todos esos años, pero a cambio reciben a Giannis Antetokounmpo y a Bobby Portis Jr. Sigamos con los otros acontecimientos que se han dado en las últimas horas en el mejor baloncesto del mundo, la NBA, donde el conjunto de Minnesota Timberwolves envía a Julius Randle y una selección de primera ronda del 2028 al conjunto de Brooklyn Nets. En ese mismo cambio, un triple cambio, Chicago Bulls recibe a Nick Claxton y Minnesota Timberwolves recibe a Mort Weye y una selección de segunda ronda del 2026. En ese cambio fue un triple cambio. John Claxton pasa de Brooklyn Nets a Chicago, John Randle de Minnesota a Brooklyn Nets, y Mort Weye y una selección de segunda ronda del draft del 2026 pasa al conjunto de Minnesota. Nos vamos
al último acontecimiento que ha acontecido en la NBA, donde el conjunto del Thunder, de Oklahoma City Thunder, envía al conjunto de Atlanta a Aaron Wiggins y Oklahoma recibe una selección del 2030 de segunda ronda y una selección del 2032 de segunda ronda. Así que ahí están todos los traslados y los cambios que se han dado en las últimas horas en el mejor baloncesto del mundo, la NBA. Nos quedamos ahí mismo hablando de baloncesto y ahora pasamos al baloncesto local, al baloncesto del patio. Y hay que hablar de la Liga Nacional de Baloncesto, que está en la semifinal, que está interesantísima, donde en el día de ayer, el conjunto de los Cañeros del Este recibían a los Metros de Santiago allá en La Romana, donde para muchos no se esperaba. Los Cañeros empataron la serie a un partido por bando. Esa serie es al mejor de 5-3, donde Jason Colomé encestó 27 puntos, liderando el conjunto de los Cañeros, que derrotó 85-77 al conjunto de los Metros de Santiago. Los Metros de Santiago parece que hay como una polémica con los jugadores. Parece que le está pasando lo mismo que la temporada pasada, que se le agregó Víctor Lee, se le agregó Omar Siberio, luego de que los Metros estuvieron bien en la serie regular. La temporada pasada, en esta temporada también estuvieron bien con el equipo que tenían. Se le agregó Omar Siberio nuevamente hace un par de semanas. Luego, para la semifinal, se le agregó Juan Guerrero, que terminó en Venezuela, que estaba jugando en Venezuela, estaba en la final y perdió con el conjunto de Guayquiria. El conjunto de Marino le ganó, que en ese lado, en el otro lado estaba Juan Miguel, en el conjunto de Marino, que fue campeón con el conjunto de Marino. En Guayquiria estaba Juan Guerrero y Elvis Solano, la temporada entera en Venezuela, y llevaron ese equipo hasta la final, aunque en la final no pudieron ganar. Entonces llega Juan Guerrero al país, de una vez se integra al conjunto de los Metros, ganan el primer partido de la semifinal allá en un partido cerrado, allá en Santiago, 69 por 63, un partido que los Cañeros se habían ganando 64-63. Luego en el minuto, un minuto y medio que quedaban, los Metros pudieron cerrar mejor el partido y se llevan la victoria 69 por 63. Por luego ayer los Metros van a La Romana y los Cañeros lo derrotan 85 por 77. Colomé 27 puntos en ese partido. Colomé lanzó de 21-9 de campo, de 15-6 en tiro de 3, a ver si abusa del triple. Colomé venía de meter 39 en el último partido cuando eliminaron a Titanes, repartió 7 asistencias y capturó 4 rebotes para los Cañeros, que lanzaron para un 47% de campo y embocaron 12 de 30 intentos en el triple para un 40%. Muy bien en el día de ayer los Cañeros. Raymond Bastardo, de 6-6 de campo, agregó 13 unidades por los ganadores, al igual que Lazar Luigi, que no jugó en el primer partido por problemas estomacales. Alguna tripita se comió, esos americanos no pueden comer de eso, tripita, esa grasa. Quien agregó 2 robos y clavó 2 triples. En ningún momento del duelo los dirigentes por Emmanuel Alonso estuvieron debajo en el marcador. Desde que arrancó el partido, los Cañeros le dieron caña al conjunto de los Metros. Así que por la causa perdida por los Metros, Juan Guerrero fue mejor con 17 puntos y 7 rebotes. Jordan Hart marcó 14 unidades con 6 rebotes, 4 asistencias y 3 robos. En tanto que Jerry Mato añadió 13 puntos con 7 rebotes y 7 asistencias. Apenas 5 de 22 intentos consiguieron los Metros de la línea de 3 para un 23%. Pobre ese porcentaje en el día de ayer. Omar Siberio, señores, en los 2 primeros partidos de la semifinal no ha anotado. Andan unos rumores por ahí que andan unos celos de ego en el conjunto de los Metros, que tienen muchos jugadores de una misma posición, al igual que la temporada pasada, como le estaba diciendo.
Así que los Cañeros empatan la serie. Esa serie continúa en el día de mañana. Vamos a hablar, esa es la serie A, vamos a hablar de la serie B, porque en el primer partido, el conjunto, el conjunto de los Gigantes vencía 107-106 en un partidazo al conjunto de Héroes. En el día de hoy, se estaban enfrentando nuevamente. Ese partido lo ganan los Gigantes 96-83, ponen la serie 2-0. Creo que esa serie se va a pasar 3-0 porque ahora van para San Francisco de Macorís nuevamente el domingo. Así que ahí están informados de cómo anda el baloncesto local. Cambiamos de tema nuevamente y ahora pasamos a hablar del béisbol de las Grandes Ligas, que ya estamos llegando a la primera parada de mitad de temporada, donde ya la mayoría de los equipos han jugado 81 partidos, así que vámonos con los partidos, los resultados, como de costumbre. En el día de ayer, cartelera recortada porque los jueves los equipos cambian de serie y viajan, así que nos vamos con el primer resultado en el día de ayer, donde Tampa derrotaba 13-2 al conjunto de Kansas City, donde en ese partido al dominicano le iba excelente al nuestro, a Junior Caminero, en ese partido de 5-3 con 3 anotadas, empujaba 6 y daba 3 cuadrangulares Junior Caminero para llegar a 19. Así que excelente Junior Caminero, que estaba apagado, la sacó antes de ayer y en el día de ayer la sacó 3 veces en la victoria del conjunto de Tampa, 13-2 sobre el conjunto de Kansas City. Nos vamos con otro resultado en el día de ayer, donde el conjunto de Piratas derrotaba 5-1 al conjunto de los Marineros de Seattle. En ese encuentro vamos a ver cómo le fue a los dominicanos. Julio Rodríguez de 5-1 por el conjunto de Seattle. Por el conjunto de los Piratas todavía creo que está lesionado Oni Cruz. Vamos a ver si Marcelo Osuna jugó en este partido, no lo veo aquí. Así que los Piratas ganan su partido en el día de ayer 5-1. Gregory Soto tira una entrada, el dominicano, el cerrador, de un y ponchó a 1. Así que los Piratas ganan 5-1 ese encuentro. Nos vamos con otro resultado en el día de ayer, donde los Atléticos de Oakland derrotaban 9-6 al conjunto de los Gigantes de San Francisco, que siguen con su racha perdedora. En ese encuentro, los dominicanos, Rafael Debe de 4-0, William Adame de 3-1 con 2 anotadas, una empujada y un cuadrangular. Vamos a ver qué número es ese cuadrangular de William Adame. En el día de ayer, para William Adame es el cuadrangular número 14. Ha ido mejorando chin a chin William Adame. Déjeme con su polémica. Veremos qué pasa en la fecha de cambio con Debe, William Adame, Mike Chama, que están puestos para cambiarlo al conjunto de San Francisco, porque ya ellos saben que para esta temporada no van para ningún lado. Así que tienen récord de 33-47, jugando como 14 juegos por debajo de 500. Sigamos con los resultados de los partidos en el día de ayer, en el mejor béisbol del mundo, las Grandes Ligas, donde el conjunto de los Astros de Houston derrotaba 2-1 al conjunto de Detroit Tigers. En ese partido, el dominicano Jeremy Peña de 4-2 con una anotada. Jordan Álvarez se iba de 4-0, qué raro, en ese partido. Isaac Paredes de 3-0 con una empujada. Partido de poca anotación. Nos vamos con otro encuentro donde los Phillies de Filadelfia, que arrancaron perdiendo el partido 5-0, venían de atrás, hacían 2 en la sexta, 3 en la séptima y 5 en la novena para derrotar 10-5 al conjunto de los Nacionales de Washington. En ese partido, Kyle Swagger se iba de 4-2 con una anotada, una base por bola, donde Christopher Sánchez, el dominicano, le entraban en el día de ayer, tiraba 5 entradas de 7 giles, hacían 5 limpias, una base por bola y ponchaba 6, se le disparó la efectividad ahora a Christopher Sánchez. Así que José Alvarado tiró en ese partido una entrada, el dominicano ponchaba 2. Así que los Phillies ganaban su partido. Los Phillies han ido mejorando cada día más. Los Phillies de Filadelfia ganaban 10-5 al conjunto de los Nacionales de Washington. Nos vamos
En otro encuentro donde los vigilantes de Texas derrotaban 6-5 al conjunto de Toronto Blue Jays, otro equipo que está jugando malísimo, ese conjunto de Toronto. Vamos a ver cómo le fue a Vladimir Guerrero Jr. en ese encuentro de 4-0. Le fue a Vladimir Guerrero Jr. No sé cómo el Vladi va para el juego de las estrellas, lamentablemente, aunque seamos dominicanos. Será por ser popular, porque a Vladi no le ha ido muy bien en esta temporada. Así que Texas ganaba su partido 6-5 sobre Toronto Blue Jays. Nos vamos al otro encuentro donde los Q derrotaban 4-3 al conjunto de los Mets, que siguen en su racha perdedora. Los Mets no hallan la victoria, haciendo errores de niños. En el día de ayer hicieron 2, pero antes de ayer hicieron 6 errores para perder el partido. Así que los Q derrotan 4-3 al conjunto de los Mets en el día de ayer. Vamos a ver cómo le fue al dominicano Juan Soto en ese encuentro. De 3-1 con 2 bases por bola, el dominicano Juan Soto, que ha ido subiendo en las votaciones para el juego de las estrellas. Así mismo apoyen a nuestro, a Juan Soto, vayan y voten, que se puede votar hasta 5 veces por un jugador. Voten por el jugador que les guste, por su jugador preferido, pero vayan y voten a los fiebruces que siguen el béisbol de las Grandes Ligas. Así que nos vamos con el último partido en el día de ayer entre los eternos rivales, donde los Yankees arrancaron ganando 3-0, 2-0. Luego Boston le hizo 4 en el quinto inning. Los Yankees empezaron ganando 2-0. Luego Boston hizo 4 en el quinto y 2 en la octava. Los Yankees hicieron 1 en la séptima. El juego pasó 6-3, ganaron los Medias Rojas de Boston. Boston es un equipo que no va para ninguna parte, haciendo daño en buen dominicano, pero son los eternos rivales y ese equipo no se gusta mucho. Así que Boston le juega bien siempre al conjunto de los Yankees. Boston se lleva la victoria 6-3. Así que ahí están los partidos, los resultados en el día de ayer en el béisbol de las Grandes Ligas. Nos quedamos ahí mismo hablando de béisbol de las Grandes Ligas y vamos a darle las posiciones y el standing de cómo andan los equipos, porque ya casi estamos llegando a la primera parada de la temporada, casi llegando al juego de las estrellas. Es el 14 de julio. Así que vámonos a la división este, donde en la primera posición están los Yankees comandando, a pesar de la lesión de su capitán Aaron Judge. Los Yankees con récord de 48-33, 6-4 en los últimos 10 encuentros, seguido de Tampa, que está en la segunda posición con 46-33 a un partido de la primera posición, 5-5 en los últimos 10 encuentros. En la tercera posición se encuentra el conjunto de Toronto con 39-43. Todavía no ha podido Toronto jugar por encima de los 500, a 9.5 de la primera posición, 5-5 en los últimos 10 encuentros. Baltimore con 39-44 a 10.5 de la primera posición, con 5-5 en los últimos 10 encuentros. Y en el sótano, el conjunto de Boston Red Sox con 34-46 a 13 partidos y medio de la primera posición, 5-5 en los últimos 10 encuentros. Ahí en esa división nada más están jugando los Yankees y Tampa para 500. Los Yankees juegan para 593 y Tampa juega para 582. Toronto juega para 476. Baltimore para 470 y Boston para 425. Nos vamos a la división central, aunque usted no lo crea. ¿Quién lo iba a decir? O créalo entonces. El conjunto de Chicago White Sox liderando la central de la Liga Americana con 41-38, 519 de porcentaje, 6-4 en los últimos 10 encuentros, seguido de los Guardianes de Cleveland, como le he venido diciendo, luego de la lesión de José Ramírez en el pulgar. Cleveland ha decaído, se ha metido en racha perdedora, ahora está en la segunda posición, luego de comandar la división central. Ahora tiene récord de 42-40 a medio partido debajo del conjunto de Chicago White Sox, 7-3 en los últimos 10 encuentros, 3 ganados, 7 perdidos. Minnesota en la tercera posición con 38-44 a 4 partidos y medio de la primera posición, 6-4 en los últimos 10 encuentros, seguido de Detroit Tigers, que ya le entró Tarí Escobar, pero ganan un día, pierden 2 días. El conjunto de Detroit están en la cuarta posición con 35-47, 5-5 en los últimos 10 encuentros, a 7 partidos y medio de la primera posición. Y en el sótano, el conjunto de Kansas con 34-48, a 8 partidos y medio de la primera posición, 5-5 en los últimos 10 encuentros. Pero esa división puede mejorar en estos días, cualquier cosa puede pasar en esa división. Están
todo como muy pegado, andan juntos todos, revolteados como en huevo. Nos vamos a la división oeste, donde en la primera posición están los Marineros de Seattle con 42 y 41, están baleando, pero están en la primera posición con 5 y 5 los últimos 10 encuentros, seguidos de los Vigilantes de Texas, que han venido jugando un excelente béisbol en todos estos días, en las últimas semanas, con 40 y 42 a un partido y medio de la primera posición. Todavía están jugando por debajo de 500, tienen récord de 5 y 5 los últimos 10 encuentros. Los Atléticos de Oakland, que están en la tercera posición con 39 y 42, a dos partidos de la primera posición, 4 y 6, 6 y 4 los últimos 10 encuentros. Houston, que no se ha podido parar de ese sótano con 40 y 44, a dos partidos y medio de la primera posición, pero en esa división están todos pegados también, cualquier cosa puede pasar. Tiene 7 y 3 los últimos 10 encuentros el conjunto de Houston, jugando un excelente béisbol. Y en el sótano, el conjunto de Anaheim, que aunque esté en el sótano, tiene 34 y 48, pero está a 7 partidos y medio de la primera posición. 5 y 5 los últimos 10 encuentros. Así anda la Liga Americana, así anda el stand y las posiciones en la Liga Americana. Ahora pasamos a la Liga Nacional y nos vamos a la División Este, donde en la primera posición el conjunto de los Bravos. Recordarle que Ronald Acuña está fuera por lesión, nuevamente, la misma lesión que lo mantuvo afuera al principio de la temporada, pero los Bravos han ganado muchos partidos y están desde que arrancó la temporada en la primera posición, tienen récord de 48 y 31, 7 y 3 los últimos 10 encuentros. Han estado pasando por una mala racha el conjunto de los Bravos, y a pesar de eso tienen a su mejor pelotero fuera, a Ronald Acuña Jr., no se sabe cuándo volverá, si antes del Juego de las Estrellas o después del Juego de las Estrellas. Los Phillies calladitos, que estaban lejos en esa división, ya están en la segunda posición con 46 y 36. No se asusten cuando lo vean en la primera posición antes del Juego de las Estrellas, que se puede dar si se da una serie entre Atlanta y los Phillies a 3 partidos y medio de la primera posición, que si se da una serie entre ellos, puede hacer que los Phillies comanden la división. Tienen 7 y 3 en los últimos 10 juegos, al revés del conjunto de Atlanta, que tiene 3 y 7 en los últimos 10 juegos. Atlanta y los Phillies tienen 7 y 3 en los últimos 10 encuentros. Así que los Phillies se mantienen en la segunda posición ahí, pegaditos de los Bravos. Cuidado, Atlanta. Los Marlins en la tercera posición, que han venido jugando un excelente béisbol. El equipo más caliente en los últimos 15 días, el conjunto de los Marlins de la Florida, con 42 y 39, a 7 partidos de la primera posición. Pero en el Guaycay están a un partido del conjunto de San Luis, y casualmente están jugando una serie entre San Luis y los Marlins de la Florida. Así que los Marlins en la tercera posición con 42 y 39, a 7 partidos de la primera posición, 7 y 3 los últimos 10 encuentros, jugando un excelente béisbol, como le venía diciendo. Los Nacionales de Washington también, que están jugando muy bien, en la cuarta posición con 41 y 42, a 9 partidos de la primera posición. Un juego por debajo de 500, pero han venido jugando muy bien. Tienen 3 y 7 los últimos 10 encuentros, el conjunto de los Nacionales de Washington. Los Mets en el sótano, que no salen de ahí, con 34 y 48, a 15 partidos y medio de la primera posición. Están feos para la foto el conjunto de los Mets. Creo que el conjunto de los Mets es uno de los equipos que saldrá en la temporada de cambio a vender sus peloteros, en excepción de Juan Soto y de Francisco Lindor, pero creo que Bobby Bichette se va en esa vuelta. Michael Semi creo que se va en esa vuelta también. Freddy Peralta creo que también se va en esa vuelta. Así que los Mets en el sótano con 34 y 48, 2 y 8 los últimos 10 encuentros, han ganado 2 y han perdido 8. Así que así anda la división este de la Liga Nacional. Nos vamos a la central ahora, donde en la primera posición el conjunto de los Cerveceros de Milwaukee con 49 y 29, 7 y 3 los últimos 10 encuentros. Los Cubs, que han mejorado de la cuarta posición, subían a la segunda posición, tienen récord ahora de 44 y 37, a 6 partidos y medio de la primera posición. Tienen 7 y 3 los últimos 10 encuentros, jugando muy bien el conjunto de los Cubs, y casualmente están jugando una serie directa contra el conjunto de los Cerveceros de Milwaukee, que arrancó en el día de hoy. Así que nos vamos con el conjunto de San Luis, que está en la tercera posición con 42 y 36, a 7 partidos de la primera posición. 6 y 4 los últimos 10 encuentros. Los Piratas en la quinta posición con 41 y 41.
jugando para 500 fijo los Piratas, a 10 partidos de la primera posición, 5-5 en los últimos 10 encuentros. A Boy Skin le ha ido mal en esta temporada, lo han sonado, bien sonado a Boy Skin en esta temporada, así que los Piratas en la cuarta posición en la división central y en la quinta posición en el sótano, el conjunto de Cincinnati Red. Eli de la Cruz estaba lesionado, entró en estos días. Cincinnati con récord de 38-42 a 12 partidos de la primera posición, 5-5 en los últimos 10 encuentros. Eugenio Suárez, que no ha dado pie ni con cabeza. Así que así anda la central de la Liga Nacional. Nos vamos a la división oeste. En la primera posición los bicampeones, el conjunto de Los Ángeles Dodgers, con 52-29. Ya nadie le ve la cola al conjunto de los Dodgers. 7-3 los últimos 10 encuentros. Seguido de los Padres de San Diego, la segunda posición con 42-37 a 9 partidos de la primera posición. Y están jugando una serie directa entre ellos, que empezó en el día de hoy también. Así que si los Padres le podrían ganar la serie, se podrían pegar y bajar, aunque sea 3 partidos, que lo veo difícil. Pero así está la división oeste de la Liga Nacional. Los Dodgers en la primera posición, los Padres en la segunda posición, a 9 partidos del primer lugar, 6-4 en los últimos 10 encuentros. Arizona en la tercera posición con 41-40 a 11 partidos de la primera posición, 5-5 en los últimos 10 encuentros. Y los Gigantes en la cuarta posición, que no dan ni pie, ni cabeza, ni bola. El conjunto de los Gigantes de San Francisco, 33-47 a 18 partidos y medio de la primera posición. Ya en cambio está Mike Chapman, Willy Adame, Rafael Devers y todo el mundo. San Francisco va a hacer una limpieza ahí antes del límite de cambio. Así que en el sótano, los Rockies de Colorado, como había de venir, con 32-49 a 20 partidos de la primera posición, 6-4 los últimos 10 encuentros. Así anda el oeste de la Liga Nacional. Así que ahí está el standing de la Liga Nacional también. Así anda el béisbol de las grandes ligas. Ya para cerrar el contenido en el día de hoy, vamos a darle los partidos y los resultados en la WNBA de mujeres. En el día de ayer con 3 partidos, como siempre, y nos vamos con el primer resultado donde el conjunto de Toronto Tempo derrotaba en una pela 125-97 al conjunto de Los Ángeles Spa. En ese partido las mejores anotadoras por el conjunto de Toronto Tempo. Isabelle Harrison terminaba con 9 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias, 2 bloqueos, seguido de María Colden con 13 puntos, 7 rebotes, 1 bola robada. Marina Maybray terminaba con 53 puntos, con 6 rebotes, tiró de 18-9 de triple, de 28-17 de campo, con 6 rebotes, 2 asistencias, 53 metió Marina Maybray. Por además no son los varones que meten 50 y 40, también las mujeres encetan. Así que, y Julie Algerman metió 13 con 6 rebotes y 14 asistencias y 3 bolas robadas en la victoria del conjunto de Toronto Tempo, 125-97 sobre Los Ángeles Spa, que tiene récord de 8-9. Toronto Tempo récord de 9-9. Nos vamos con el segundo partido en el día de ayer en la WNBA de mujeres, donde el conjunto de Seattle Strong derrotaba 99-88 a New York Liberty, que tiene récord de 12-7. Seattle Strong récord de 4-15. Nos vamos con las mejores por el conjunto de Seattle Strong, donde Flauye Johnson terminaba con 28, 9 rebotes, 2 asistencias, 3 bolas robadas y 1 bloqueo. Dominique Malonga terminaba con 20, con 10 rebotes, 2 asistencias, 1 bloqueo. Y Agual Fan terminaba con 15, con 6 rebotes, 2 asistencias y 1 bloqueo en la victoria del conjunto de Seattle Strong, 99-88 sobre New York Liberty. Vamos con el último partido en el día de ayer, en la WNBA de mujeres, donde el conjunto de Las Vegas Aces derrotaba 99-84 al conjunto de Dallas Wings, que tiene récord de 11-7, y Las Vegas Aces récord de 13-5, mejor todavía. Vamos con las mejores por el conjunto de Las Vegas Aces, donde Jackie John anotaba 20 con 8 rebotes, 6 asistencias, 1 bola robada. Hayal Wilson terminaba con 32 con 9 rebotes. Y Chelsea Gray
terminaba con 12, con un rebote, 9 asistencias y una bola robada en la victoria de Las Vegas Aces 99-84 sobre el conjunto de Dallas Wings. Ahí están los 3 partidos, los resultados en el día de ayer en la WNBA de mujeres. Hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado. Si no te has suscrito, suscríbete, da like, comenta, activa la campanita y comparte para que así este video le llegue a más personas y así poder seguir creciendo y estén informados de todo lo que acontece en el maravilloso mundo del deporte. No dejes de suscribirte, te lo dice el Real de los Deportes. Nos vemos en un próximo video. Suscríbete, Real.